La roja bandera, la solidaridad, la roja bandera vencerá. La hora de la insurrección. Ahí quiero resumirles con una lectura muy breve de la manera en que se produce el alzamiento. Todos aguardaban que un buen día apareciesen de súbito los bolcheviques en las calles y empezaran a fusilar y a los que usaran cuellos almidonados. Pero en realidad el alzamiento se produjo con la mayor sencillez y a plena luz del día. Así se arranca la revolución bolchevique, la insurrección de octubre, que en realidad no es octubre, es noviembre, pero se le dice de octubre porque ese era su calendario en aquel momento. El control obrero que habían logrado los bolcheviques, la incidencia en sindicatos, pero en soviet principalmente, no tanto en sindicatos. En sindicatos los bolcheviques no tenían fuerza. Los bolcheviques se hacen fuertes es en los soviets, es en las asambleas, porque la capacidad de oratoria y sobre todo porque el discurso de los bolcheviques y la convicción del programa mínimo, que la claridad que tenían los cuadros bolcheviques del programa mínimo era tan llana, tan sencilla y se identificaba tanto con las aspiraciones de la gente que hacía que crecieran en prestigio de manera muy rápida. En una asamblea te elegían al representante bolchevique. Ahí fue donde tuvo una posibilidad, pero hay que hacer notar, Rusia era un país lleno de organizaciones inmensas. La organización de los trenes era que hasta el último trabajador del sistema ferroviario, que posteriormente fue una de las cosas que más se opuso a la revolución bolchevique, tuviera participación directa, real, en las cosas. O sea, los trabajadores estaban organizados en toda Rusia. No solamente los trabajadores, estaban organizados los campesinos, estaban organizados los soldados, estaban organizados los empleados de banco, los empleados de telégrafo, los empleados de todo. Toda Rusia era un mare magnum de organizaciones. Todo el mundo quería estar organizado en algo porque querían asirse de algo. Era el cambio, imagínense la fiebre que significaba que participabas en el poder. Sentir que participabas en el poder. Esa era la sociedad rusa en ese momento. Y eso tienen que valorarlo en términos de la comprensión. Entonces, nacen por toda la Unión Soviética, por toda Rusia y por todos los países también cercanos a Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, todos esos paisitos, Ucrania, empiezan a nacer una multiplicidad de organizaciones que sustituían a las organizaciones que la sociedad zarista y la sociedad despótica había dejado. Entonces había ese momento de tránsito entre una sociedad que se descomponía totalmente y el nacimiento de una nueva forma de organización de la gente. La gente empieza a participar y empieza a incorporarse y empieza a querer estar. Es el primer momento en que los descalzados, los desposeídos, los patas en el suelo, como se dice aquí en Venezuela, los que no tenían ni siquiera trabajo, participan. Empiezan a participar y empiezan a sentir que son parte de un poder, que son parte de la posibilidad de construcción de un poder político y que tienen capacidad de decisión. Ese acto de levantar la mano o de colocarse al lado de un salón para los rusos se convierte en una cosa extraordinaria. Y entonces los desclasados, los descalzados, los pobres de la tierra, empiezan a participar y deciden participar, deciden incorporarse. Y, por supuesto, como en toda sociedad capitalista, era la mayoría. Era la mayoría. Y ahí hubo énfasis de la atención de los bolcheviques. Entonces, ese papel de las clases desposeídas en la lucha de clases es fundamental. El zarismo se olvida muy rápido, pero también el pueblo ruso, al participar en las asambleas en muy corto tiempo, en meses, se olvida también de la democracia representativa. Entonces, esos representantes sindicales que habían sido electos chocan con los representantes que estaban fresquitos, que acababa de elegir yo en el soviet.
Entonces, claro, los rusos decían, es que este lo elegí yo, y este lo elegí ahorita en asamblea, el otro fue un proceso electoral, votando, y un papelito, y una cosa. No, este lo elegí yo fruto del debate, fruto de sus posiciones políticas, de sus posiciones de clase. Y esa identificación entre el elector y el elegido, también es una forma de representación, pero es una forma de representación distinta, porque es una forma de representación que vincula el sentimiento del representante y su discurso con el representado. El representado se veía expresado en ese representante de manera más nítida y más directa, más concreta, porque los cambios de los soviets, o sea, si hoy me elegían a mí representante del soviet y la cagaba, mañana hacían otra asamblea y me destituían y nombraban a otro. Entonces la volatilidad, la capacidad de cambio, de reposición del liderazgo soviético acelera también los cambios políticos y es lo que acelera el crecimiento y el desarrollo de los bolcheviques. Eso es lo que acelera el desarrollo de los bolcheviques, de crecimiento, de la incorporación de masas enteras al Partido Comunista Bolchevique previo a la revolución, a la insurrección. Entonces, se decide la preparación de la insurrección en los soviets, en el movimiento de masas, es donde estaba la disposición a la insurrección. La dirección del partido bolchevique, incidida en buena medida y suplicada, pedida, exigida, como quieran verlo, por Lenin, se da en el Comité Central, y en relación con este Comité Central hay varios debates, pero lo más cercano, por lo menos de lo que yo he investigado, no es lo que expresa John Reed, pero más o menos se acerca, es el papel de las bases del partido, es el papel de los cuadros de base y de dirección intermedia del partido en la incidencia en ese Comité Central. Y les voy a leer un fragmento que yo creo que es muy importante que ustedes... Le voy a leer un fragmento y luego le hago la aclaratoria. El Comité Central permaneció reunido toda la noche del el 10 de octubre, el 23 para nuestro calendario, el 10 de octubre. Allí estaba representada la flor intelectual del partido bolchevique, todos los líderes y también los delegados obreros de la guarnición de Petrogrado. Los únicos intelectuales partidarios de la insurrección eran Lenin y Trotsky. Hasta los militares estaban en contra. Se puso la votación y la insurrección como decisión fue rechazada. Entonces se levantó del sitio un obrero. Con el rostro contraído de ira, dijo: hablo en nombre del proletariado de Petrogrado, declaró con rudeza. Nosotros estamos por la insurrección. Hagan lo que quieran, pero yo les declaro que como permitan la disolución de los soviets, no marcharemos más con ustedes por un mismo camino. Se le adhirieron varios soldados y después votaron de nuevo y la insurrección quedó decidida. No obstante, el ala derecha de los bolcheviques, dirigidas por Rysakov, Kamenev y Zinoviev, prosiguió su campaña contra la insurrección armada. Pero en la mañana del 18 de octubre, 31 para nuestro calendario, apareció en el Rabochi Put el primer fragmento de Carta a los Camaradas. No fue en realidad en esa fecha, fue un día después. La Carta a los Camaradas de Lenin, una de las piezas de propaganda política más audaz que ha conocido el mundo. En ella Lenin presenta serios argumentos a favor de la insurrección y analiza con detalle todas las objeciones de Kamenev y Zinoviev, públicamente, en el periódico. O el paso a los liberdanes, la derecha, y la franca renuncia a la consigna, todo el poder para los soviets o la insurrección. Aquí no hay término medio. Aquel mismo día, Pavel Milyukov, líder de los cadetes, pronunció un tremebundo discurso en el Consejo de la República y condenó el mando del Skolbev como germanófilo, es decir, proclive a los alemanes, y declaró que la democracia revolucionaria, la democracia burguesa, estaba matando a Rusia, la democracia de los soviets, corrijo, estaba matando a toda Rusia. Se burló de Trenechenko y proclamó sin rodeos que prefería la diplomacia alemana a la diplomacia rusa. Y los escaños de la izquierda, bueno, eso ya es otro detalle. Pero en el Comité Central, en realidad no fue así el proceso. La decisión se toma, en primer lugar, en el Comité Central. En esa decisión del Comité Central, que es una reunión cerrada, efectivamente votan en contra una proporción importante
del Comité Central, encabezada por Zinoviev, Kamenev y Rysakov. Esa proporción, que era una proporción menor, era una proporción importante. Y Lenin no quería arriesgarse a la ejecutoria de la insurrección con un comité central prácticamente dividido, independientemente de que la proporción era abrumadoramente minoritaria. Pero no se arriesgó y propone un comité central ampliado. A ese comité central se incorporan los representantes de los bolcheviques, de Petrogrado principalmente, pero en ese momento estaba convocado un Congreso Nacional de los Soviets, que eso lo vamos a ver ahorita. Y por supuesto que tenían una cantidad de cuadros del Partido Comunista Bolchevique importante en la capital. Y Lenin propone que se incorporen a la reunión. Cuando se incorporan a la reunión, la abrumadora mayoría estaba con la insurrección. Ahí no hay dos procesos electorales, ahí hay un solo proceso electoral. Pero el debate es lo que produce ese discurso. Y John Reed refleja lo que fue el debate, pero le agrega cosas que no son exactamente como están ahí planteadas. Lo que sí es que el papel de las bases del partido, de las direcciones intermedias, en el cambio de correlación de fuerza dentro del Comité Central fue determinante. Eso fue lo que permitió la unidad de acción de todo el Comité Central y, por supuesto, el apabullamiento de Zinoviev, Kamenev y Rysakov. Quedaron apabullados por la imposición de una mayoría enorme de cuadros del partido bolchevique que estaban en la idea, por supuesto, de la insurrección. Eso se repetía no solo en el partido bolchevique, eso se repetía en toda la sociedad rusa. Las masas le estaban pasando por encima a todas las direcciones y a todos los estamentos de dirección política de todo. Las masas no reconocían ya las direcciones políticas establecidas, pero tampoco reconocían al sindicato, tampoco reconocían al patrono, no reconocían a nadie. Había una insubordinación generalizada en el pueblo ruso. Y una insubordinación generalizada atizada no solamente por las ideas programáticas, por la claridad que empieza a introyectar en la sociedad rusa el partido bolchevique, sino atizada por dos elementos que creo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de las condiciones subjetivas. En primer lugar, por el despertar de una etapa de monarquía terrible, ¿no? En medio de una guerra, despertar a las ideas de democracia y de participación. Pero, en segundo lugar, porque la gente descubre que puede ejercer el control, que puede ejercer la dirección política y que está en capacidad de dirigir sus propios destinos. Esos dos elementos en la conciencia de una sociedad producen esto, que es el otro ejemplo que les quiero leer, porque me parece, este ejemplo me parece no solamente muy bueno, sino que es un pelín largo. Voy a tratar de leerlo lo más rápido posible, ¿verdad? Pero hay una asamblea de los Junkers, que eran los que se montaban a caballo, ¿no? De los soldados, que eran unos soldados sumamente fuertes, eran la fuerza de choque más dura que había. O sea, después de los blindados, esos soldados que iban a caballo, gente con bayonetas y espadas y sables, unos tipos rudos, ¿no? Bueno, ahí los bolcheviques no tenían casi nada. Y entonces hay una asamblea para decidir si estaban en el medio, no se ponían al lado de la insurrección, o si se ponían al lado de la insurrección, o se ponían al lado del gobierno. Eran tres decisiones que podías tomar, ¿no? Y se para un soldado viejo con algo, Rafael, con algo de criterio, y dice: no tengo que deciros que soy un soldado, no tengo que deciros que quiero la paz, pero debo decir que el partido bolchevique, al que vosotros y todos los demás bravos compañeros habéis derribado para siempre del poder de la al que vosotros y todos los bravos compañeros que habéis derribado para siempre del poder la sanguinaria burguesía, ayudasteis a hacer la revolución de los obreros y soldados, prometió proponer a todos los pueblos la paz. O sea, ese partido es el que prometió la paz. Hoy esa promesa ha sido cumplida. Os quieren convencer, pero
para que quedéis neutrales en los momentos en que los yúnkeres y los batallones de choque, que jamás fueron neutrales, disparan contra nosotros en las calles y traen a Petrogrado, a Kerensky o a otro cualquiera de la misma banda. Kadelin avanza sobre Don. Kerensky se acerca desde el frente. Kornilov ha sublevado... Kornilov, ¿saben quién es, no? Kornilov ha sublevado a los tequineses y quiere repetir su aventura de agosto, en julio. Agosto. Los mencheviques y eseristas piden que no permitan la guerra civil, pero ¿qué les permitía a ellos mantenerse en el poder si no era precisamente la guerra civil? Esa guerra civil que comenzó en julio y en la que siempre estuvieron al lado de la burguesía, como están ahora. ¿Cómo puedo convencerlos yo si están tomando ya la decisión de mantenerse neutrales? El problema está completamente claro. De un lado está Kerensky, Kaledin, Kornilov y los mencheviques, eseristas y cadetes y las dumas municipales, la oficialidad. Ellos dicen que sus objetivos son muy buenos. Y al otro lado estamos los obreros, los soldados, los marinos, los campesinos pobres. El gobierno está en las manos de ustedes. Ustedes son los dueños de la situación. La gran Rusia les pertenece. La van a entregar. Krylenko apenas se podía sostener de pie del cansancio, pero a medida que hablaba era más clara su voz. La profunda sinceridad que se ocultaba tras sus palabras, terminando su discurso, se tambaleó y estuvo a punto de caer. Centenares de manos lo sostuvieron en la alta y oscura sala que se estremeció de los estruendosos aplausos y gritos entusiastas. Ya Sanokov, el representante de los mencheviques, intentó tomar otra vez la palabra, pero la sala no quería oír nada y gritaba: a votar, a votar. Por fin cedió y leyó una resolución. El destacamento de blindados retira a sus representantes del Comité Militar Revolucionario dirigido por los bolcheviques y se declara neutral ante la actual guerra civil. Invitaron a pasar a todos a la derecha, a los que estuvieran a favor de la revolución, y a la izquierda, a los que estuviesen en contra. Al principio hubo un momento de duda y de expectación. Pero luego el gentío empezó a desplazarse más y más rápidamente hacia la izquierda. Centenares de corpulentos soldados avanzaban como un rumor de paso por el suelo sucio y apenas iluminado. Tropezaban unos con otros. Cerca de nosotros quedaron no más de 50 hombres. Eran los tercos partidarios de la revolución de la resolución. Y cuando bajo las altas bóvedas de la sala retumbó el grito entusiasta de victoria, se volvieron y salieron rápidamente del edificio. Muchos de ellos se apartaron también de la revolución. Imagínense esa asamblea, dice John Reed. Esa misma lucha se repetía en cada cuartel, en todas las ciudades, en todas las regiones, en todo el frente y en toda Rusia. Imagínense a estos insomnes Krylenko que velaban en cada regimiento y corrían de un sitio a otro a argumentar, discutir y amenazar. Y luego imagínense que lo mismo sucedía en todos los sindicatos, en todos los locales, en todas las fábricas, en todas las aldeas, en los buques de guerra, en las flotas rusas que se encontraban lejos y dispersos. Piensen en los centenares de miles de rusos que comían con los ojos a los oradores, en toda la inmensa Rusia, en los obreros, en los campesinos, soldados y marinos que tan dolorosamente trataban de comprender, hacían el esfuerzo de comprender y de decidir, que pensaban tan intensamente y decidieron por fin una singular unanimidad. Así fue la Revolución Rusa. Ese resumen es uno de los resúmenes más bonitos que tiene este libro, pero resume lo que fue todo el proceso insurreccionario. Fue el momento en que las masas establecieron con más transparencia cuál era su destino. Si su destino era asumir el control y las riendas de la situación o mantenerse con la forma de ejercicio del poder que hasta ese momento estaba determinado. Este escenario se da en medio de la convocatoria del Congreso Nacional de Soviet Soldados, Campesinos y Obreros. Eso fue una propuesta que no nació de los bolcheviques. La idea del Congreso nació primero por la necesidad a partir del fracaso de la insurrección de julio y las elecciones de septiembre que generaban un cambio en la correlación de fuerzas de toda la sociedad rusa. Pero, adicionalmente, hay un deseo de participación de toda la sociedad que los mencheviques no pudieron obviar y que los representantes de la burguesía no pudieron obviar y que tuvieron, incluso por la propia sanidad de la revolución, que tomar en cuenta y que asumir.
Y ellos asumen la convocatoria del Congreso Nacional Soviético, empujados por el movimiento de asambleas y por el movimiento de masas. Es la presión de la gente la que los obliga a tomar las decisiones. Así como en julio la presión del pueblo obligó al Comité Central del Partido Comunista Bolchevique, aún habiendo decidido no participar en la insurrección y salir con las tablas en la cabeza. A pesar de eso, mejor dicho, es eso, esa presión de la sociedad la que hace también que los otros factores tomen determinantes. Esa experiencia, bueno, no voy a meterme ahí, pero esa experiencia la hemos vivido aquí en Venezuela recientemente en varias oportunidades. O sea, llega un momento en que la presión de la sociedad es la que le impone a la dirección política una decisión o una determinación. Los representantes bolcheviques empiezan a ser elegidos así como en esta asamblea. Este no era bolchevique, Krylenko no era bolchevique, simplemente daba la idea de lo que era lógico, de lo que era elemental. Estos están con los pobres y aquellos están con los ricos, los de abajo y los de arriba. Se convierte en clara la diferencia. Eso permite que los representantes bolcheviques sean electos en casi todas las soviets. Y empiezan a ser electos abrumadoramente. Pero no es que eran electos los representantes por ser bolcheviques, es que era electo Belsaí en una asamblea y ella decidía meterse a bolchevique. No es un tránsito. No es que los cuadros bolcheviques son los que son electos, no, son electos la gente, y la gente se incorpora al partido bolchevique. También eran electos algunos cuadros bolcheviques, pero era una secta, era un grupo muy pequeño. Crece y son las masas las que le brindan los nuevos cuadros, son las masas las que le entregan el poder a los bolcheviques. Y los representantes electos por las masas quienes se incorporan al partido bolchevique. La situación de los militantes era una cosa terrible, o sea, el nivel de entrega de la militancia de los bolcheviques era una cosa que quisiera leer aquí, un fragmentico pequeño. La 43. ¿A qué altura habían llegado esos bolcheviques que de ser una secta no reconocida y perseguida, tan solo 4 meses antes, al puesto supremo de timoneles de Rusia, arrebatada por una tormenta de insurrección? Así fue la revolución bolchevique. Y eso fue lo que generó las condiciones para que ese partido posteriormente se convirtiera en la vanguardia y guía del proletariado mundial. No fue que era un partido grande, no fue que era un partido con los mejores cuadros. Recientemente alguien me decía, pero es que Bandera Roja no está en capacidad de ser gobierno porque no tiene cuadro. ¿Quién va a asumir el ministerio? Me lo decía, no voy a decir quién, pero me lo decía recientemente. No tiene cuadro para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de yo no sé qué cosa. Y digo, bueno, lleguen a Miraflores para ver si pueden ejercer el gobierno. Así mismo, igualito. O sea, los bolcheviques, esto era peor porque esto estaba en una situación de clandestinidad, de vaina y tal. Y bueno, claro, no había WhatsApp. Había telégrafo, por lo menos. Entonces, la propaganda era determinante. Era tan determinante que el John Reed era un aventurero y entonces el tipo veía un camión que iba pasando y él se metía en esa área. ¿Para ver qué iba a pasar? Pues para descubrir, para narrar lo que fue ese proceso. Esta era la cotidianidad diaria, permanente, 24 horas de los bolcheviques, de sus militantes y de sus cuadros. No es que había una diferencia en el ejercicio de la acción política, ¿no? Así corrimos por las calles oscuras, dejando una estela de papeles blancos en el vuelo. Los peatones, en plena madrugada, los peatones trasnochados se detenían corriendo a recogerlo. En las encrucijadas, las patrullas dejaban sus fogatas y alzando los brazos agarraban los volantes. A veces saltaban a nuestro encuentro gente armada, se echaban los fusiles a la carga y gritaban: ¡alto, alto! Pero nuestro chofer pronunciaba unas cuantas palabras inteligibles y a la carrera continuaba. Entonces, tomé una de las proclamas y aprovechando los escasos faroles callejeros logré leer. Este era un volantico. Eran los volanticos de miles de millones de volanticos que permanentemente los bolcheviques regaban por toda Rusia a toda hora, en todo momento.
A los ciudadanos de Rusia, el gobierno provisional, la burguesía, ha sido depuesto. El poder del Estado ha pasado a manos del Comité Militar Revolucionario, que es el órgano del Soviet de diputados, obreros, soldados de Petrogrado y se encuentra al frente del proletariado y de la guarnición de la capital. Los objetivos por los cuales ha luchado el pueblo, la propuesta inmediata de paz democrática, la suspensión de la propiedad privada de los terratenientes y el control obrero sobre la industria y la constitución de un gobierno soviético están asegurados. ¡Viva la revolución de los obreros, soldados y campesinos! Comité Militar Revolucionario. Nada más. El programa. Un panfletito. Un panfletito. Eso era día y noche. Camiones, carritos, bicicletas, permanentemente niños, mujeres, por toda Rusia. Y no solamente por toda Rusia, por todo el frente en plena guerra. Ya el periódico. En plena guerra, el periódico, pero el periódico llegaba a un segmento muy pequeño. La población rusa no llegaba al 40% de alfabetización. Entonces, nadie sabía leer esa verga. La gente leía los volanticos, pero el porcentaje de la población que leía era muy reducido. Pero era tan simple. 3 elementos programáticos. Era sumamente sencillo de comprender. No había que explicar. No había que explicar, pero tampoco había cosas enrevesadas. No habían cuidos por parte de la propaganda bolchevique. Era esto y esto. Simple, sencillez. Y además la inmediatez del permanente tiquitiquitiquitiquiro de partido volante. El programa mínimo se encuentra en ese momento con el programa máximo. Y el sentimiento de las masas coincide con el sentimiento, con lo que plantea ese programa bolchevique. Eso es, ese entronque es lo que permite la mejor condición para que el partido bolchevique logre acceder a la dirección, al estamento de timonel de toda la revolución. La democracia y el fin de la monarquía y el fin del despotismo. Eso era lo que chocaba. Ese era el choque fundamental. La audacia bolchevique fue la determinante en todo ese proceso. Sobre la audacia bolchevique, un pasaje. Eran los únicos de toda Rusia que poseían un programa definido de acción. Eran los únicos de toda Rusia que mientras los demás estuvieron 8 meses no hacían otra cosa más que hablar, ellos tenían un programa y un plan de acción. Eso era lo fundamental de los bolcheviques. Era lo fundamental, no tenían más nada. No tenían, ya lo vimos, cuadros para gobernar. No tenían militancia, no tenían dirección política real, no tenían diputados en casi ningún lado. Eran nada. En junio, en septiembre estaban al frente de la revolución. Al frente de timonel. Y sobre su papel y sobre la participación concreta de los bolcheviques, sí les quiero leer un fragmento que salió en un periódico. Salió en un periódico por un burgués. Lo escribió un burgués, no lo escribió un bolchevique. En el periódico francés en Petrogrado se insertó este artículo. El gobierno de Kerensky razona y vacila. El gobierno de Lenin y Trotsky actúa y ataca. Lo llaman gobierno de conspiradores, pero en realidad no es cierto. Naturalmente, como todo gobierno revolucionario que ha triunfado sobre los enemigos, es un gobierno de usurpadores, porque los bolcheviques los acusaban de usurpadores. Pero no es un gobierno de conspiradores. No, estos hombres no son conspiradores, no conspiran, al contrario, actúan audaz y abiertamente, sin palabras suavizadoras, sin encubrir intenciones. Hacen todo con sus fuerzas de agitación a plena luz del día, reforzados por la propaganda en las fábricas, en los cuarteles, en el frente, en todo el país, en todas partes. Fijan por adelantado, abiertamente, el día del levantamiento armado, el día de la toma del poder. ¿Conspiradores? Nunca. Ese es un artículo que aparece en un periódico en ese momento, en plena insurrección. Entonces, los bolcheviques lo que fueron es valerosos, valientes, pero interpretaron el momento y no estaban conspirando, abiertamente planteaban sus principios, obviamente que hacían cosas encubiertas,
tenían una estructura de clandestinidad, una tradición de clandestinidad enorme. Pero una cosa es que tu estructura y tu aparato orgánico, que era el caso de los bolcheviques, estuviese con una tradición de clandestinidad, de manejo de organizaciones encubiertas, secretas, para preservar a los cuadros. Eso es una cosa, y otra cosa es que tu planteamiento político, que tu planteamiento inmediato, que tu plan de acción sea clandestino. Son cosas totalmente distintas, son cosas totalmente contrarias. Entonces, eso en medio de una sociedad tan conflictuada, tan enredada, en donde la mentira y la propaganda del enemigo, que tenía muchísima más eficiencia y más eficacia también en muchos momentos que la propaganda bolchevique, estaba en su apogeo. O sea, mientras los bolcheviques iban en un camioncito, como narra John Reed, repartiendo un volantico, bueno, pasaban 2 aviones por Petrogrado y se soltaban 2 millones de proclamas. No, o sea, no era una cosa solamente de... No. O sea, mientras el Twitter de los mencheviques tenía 400 o 500 mil seguidores, el Twitter de los bolcheviques tenía 12.000. Eso era la realidad de la propaganda. Pero esa propaganda de 12.000 tenía mayor capacidad de incidencia que el Twitter de los 400.000. Tenía mayor capacidad de incidencia por lo que he señalado anteriormente. Porque se identificaba con los sentimientos de la gente. Porque se identificaba, porque no solo se identificaba el planteamiento, sino que la gente se identificaba con el planteamiento por la sencillez de la palabra. No le hablaban a intelectuales, no querían educar a nadie, querían orientar, que es distinto. Y esa idea de propaganda, esa idea de concepto de propaganda es fundamental que uno comprenda para entender por qué fue tan efectiva y por qué los bolcheviques se convirtieron en los grandes timoneles de la revolución. Las asambleas, la democracia soviética y la revolución, sin un solo representante bolchevique, se dio en toda Rusia. Sin uno. Donde no habían representantes bolcheviques, se daba la revolución. Y se daba inevitablemente. Les leo otro pasaje, porque quiero inundarlos de anécdotas. Este es largo, pero cómo se da esa revolución y cómo choca el estamento de poder contra las asambleas. Este tipo, John Reed, se recorrió un coñazo de sitios y entonces se metió en un cuartel. Él se metió en un cuartel porque él era así. Pues. Él andaba con un salvoconducto que le dio Lenin y Trotsky fue el que se lo dio. Y andaba con su salvoconducto y lo presentaba en todos lados. Entró en un cuartel. Sí, también. Entramos en el comedor, donde nos sentamos en una larga mesa en el centro. Había unos 20 oficiales de punta en blanco, luciendo sables con incrustaciones de oro y plata, cruces y las cintillas de las condecoraciones imperiales. Cuando entré, todos se pusieron de pie cortésmente y se sentaron al lado del coronel, un hombre cuadrado de espaldas y barba gris. Las ordenanzas, los mozos, servían la comida en silencio. El ambiente era el mismo que en cualquier club de oficiales de Europa o de la monarquía. ¿Dónde estaba allí la revolución? ¿Usted no es bolchevique? Le pregunté al general, al coronel. En torno de la mesa todos sonrieron, pero reparé en que 2 o 3 me miraron temerosos. A los mozos. Los oficiales miraron hacia los mozos, ¿no? Con cuidado. No respondió mi nuevo amigo. En nuestro regimiento, no respondió mi nuevo amigo. En nuestro regimiento no hay más que un solo oficial bolchevique. Pero a esta hora está en Petrogrado. O sea, ahí no había bolchevique. El coronel es menchevique. El capitán es cadete de la derecha. Y yo soy socialista revolucionario de derecha. Debo decirle que la mayoría de los oficiales de nuestro ejército no son bolcheviques. Pero tienen fe, como yo, en la democracia y consideran su deber seguir a la masa de soldados. Terminada la comida, los mozos trajeron el mapa. Los mozos que estaban sirviendo la comida, presten atención a este detalle, ¿verdad? Trajeron el mapa y el coronel lo extendió sobre la mesa y los demás se agruparon en torno suyo. Aquí, dijo el coronel señalando unas anotaciones en lápiz en el mapa, estaba esta mañana nuestras posiciones.
Vladimir Kornilovich, ¿dónde está ahora nuestro destacamento? Y el capitán Gerol lo indicó. En cumplimiento de las órdenes, hemos ocupado las posiciones a lo largo de la carretera Karasiv y me relevó a las 5. En ese momento se abrió la puerta y entraron al comedor el presidente del Comité Regimental de Soldados. Soldados entraron. Se unieron al grupo que rodeaba al coronel. Se inclinaron sobre el mapa. Perfecto, dijo el coronel. Los cosacos han retrocedido en nuestro sector 10 kilómetros. Yo considero necesario adelantar las posiciones. Señores, esta noche nos mantendrán ustedes en la línea fortificando las posiciones mediante... Perdone, interrumpió el comité regimental, el soldado. Tenemos la orden de avanzar lo más rápidamente posible y prepararnos para entrar en combate en la mañana con los cosacos del norte de Gánchika. Hay que derrotarlos definitivamente. Tenga la amabilidad, por favor, de dar las órdenes correspondientes. Le dice el soldado al coronel. Se hizo un corto silencio y el coronel volvió el mapa, de nuevo el mapa y dijo, está bien, con una voz distinta. Stepan Kubernovich tiene la bondad y trazando rápidamente sobre el mapa una línea en lápiz azul, dio las órdenes para que un suboficial las anotara taquigráficamente. Luego el suboficial salió y volvió a los 10 minutos con la orden ya redactada, pasada a máquina y en 2 ejemplares. El presidente del comité, el soldado, tomó copia de la orden y se la confrontó con el mapa. Y dijo, todo está bien, dijo levantándose. Dobló la copia y se la metió en el bolsillo. Luego firmó el ejemplar, le puso un sello redondo que sacó del bolsillo y entregó la orden ya firmada por el coronel. Aquí estaba la revolución. Fíjense ustedes ese pasaje, ¿no? No había bolcheviques. Y los soldados, el comité de soldados tenía órdenes del comité revolucionario, militar revolucionario, de actuar. Y el coronel daba las órdenes que determinaba el soviet de soldados. Eso fue la revolución bolchevique. Como los bolcheviques se ganaban la voluntad de las masas para dirigir al país, iban hacia el socialismo. El 24 de noviembre una delegación se entrevistó. Este es otro ejemplo extraordinario de cómo fue ese proceso. Y cómo los bolcheviques entroncan con el programa, con la gente, el programa con la gente. Se acerca, los cosacos eran la guardia pretoriana directa del emperador, ¿no? Y se mantenían, por supuesto, todavía como una fuerza sumamente importante, con un entrenamiento importante. Un oficial cosaco era un oficial que sabía leer, escribir, o sea, tenía un nivel cultural muy elevado en relación con la Rusia de aquel momento. La delegación cosaca se entrevista en el Smolny con Lenin y Trotsky después de la insurrección y le preguntaron si era cierto que el gobierno soviético tenía la intención de repartir las tierras a los cosacos las tierras de los cosacos entre los campesinos de la Gran Rusia. Y Trotsky respondió no. Los cosacos deliberaron entre ellos y le preguntaron, ¿y no piensa el gobierno soviético confiscar las haciendas de los terratenientes y repartirlas entre los cosacos? Nosotros apoyaremos, le dijo Trotsky, nosotros apoyaremos, le contestó Lenin, eso es otra cosa y es vuestra. Nosotros apoyaremos a los trabajadores cosacos en todas sus acciones. Para empezar, lo mejor es formar un soviet de cosacos. Entonces tendrán la representación en el Comité Ejecutivo Central del Soviet Supremo y entonces también tendrán un propio gobierno, un gobierno de cosacos. Los cosacos se fueron profundamente pensativos. A las 2 semanas fueron a entrevistarse con su general, que es el general Kaledin, y recibió la delegación de las tropas. Y le preguntaron, ¿promete usted repartir las haciendas de los terratenientes entre los trabajadores cosacos? Y Kaledin le respondió, sobre mi cadáver, respondió. Al cabo de un mes, viendo que su ejército se evaporaba, Kaledin se pegó un tiro. Los cosacos lo abandonaron. El movimiento cosaco ese día dejó de existir. Así desaparecieron los cosacos. Se identificaron con el programa de Lenin. Y Lenin y Trotsky no le plantearon arrebatarle las tierras. Lo que plantearon es que en democracia ellos decidieran sus mejores destinos. No fue un acto de arrebato. Eso no ocurrió en la revolución bolchevique. Hubo arrebato del poder, pero no hubo arrebato a la gente de sus propiedades.
no hubo arrebato de las tierras en ese momento. No, fue posterior y no fueron los bolcheviques, fueron los soviets, que es distinto. Fue la democracia la que estableció las determinaciones de la distribución de la tierra y de la distribución de las propiedades. Y ese detalle es fundamental, porque eso también permitió un prestigio del partido bolchevique que le garantizó la pervivencia. Estamos hablando de que la revolución triunfa, esa insurrección que duró 10 días triunfa, y ese proceso insurreccional se extendió casi 20 años, no, casi 10 años de insurrecciones permanentes. O sea, hasta el 29 hubo una profunda guerra civil, más de 12 años, una guerra civil permanente en toda la Unión Soviética, en toda Rusia. O sea, Rusia estaba encendida permanentemente por guerra, pero los bolcheviques lograron mantenerse en el poder con este tipo de determinación, dándole el poder a la gente. Al soviet. Al plena luz del día. Principal característica de los bolcheviques era esta: en los momentos decisivos el papel de los cuadros era fundamental y las definiciones que ya estaban claras y estaban suficientemente comprendidas por todos los cuadros le permitió a los bolcheviques hacer la revolución. Repito, la historia, para finalizar y porque queremos que en el ciclo de debate se haga una mayor exposición, incluso muchos elementos de aquí yo los puedo recrear con más facilidad y ya no ciñéndome a los apuntes. Podemos el debate ampliar, pero la historia no se repite. No se repiten los acontecimientos, no se repiten los procesos de manera tan precisa, pero las condiciones objetivas sí se repiten. Las condiciones subjetivas pueden repetirse. Las condiciones de deseo de cambio no se repiten, ¿acaso? ¿No se repite acaso la condición de una vanguardia para ponerse al frente de una revolución? ¿O no puede repetirse? No puede repetirse incluso la coincidencia de las condiciones objetivas y subjetivas y el papel de la vanguardia. Eso se puede repetir. Eso se va a repetir en la historia permanentemente. Porque si la historia, partimos del criterio de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, bueno, la lucha de clases no va a cesar. Y la forma en que se expresa la lucha de clases no va a cesar hasta que desaparezcan las clases en pugna. Ese es el principio que permite entender que no se trata de que la historia se repita. Lo que se repite son las condiciones y la actuación de los cuadros de una vanguardia, sea de derecha, de izquierda, ya hablando en términos generales, en términos genéricos, la actuación de los cuadros en un momento histórico determinado es el que va a determinar el curso de los acontecimientos. La confianza fundamental en esta experiencia, la confianza en el movimiento de masa, la confianza en los descalzados, la confianza en los sojuzgados, eso que decía Martí, la confianza en los pobres de la tierra. En última instancia, esa fue la garantía del triunfo bolchevique. Las grandes discusiones de Lenin con el resto de cuadros del Comité Central que posteriormente traicionaron la revolución, no estuvo en los cuadros, en realidad. La confianza de Lenin y de los principales cuadros, y de Stalin, y de todos y del propio Trotsky, a pesar de las diferencias que posteriormente se acendraron, pero fue la confianza en el movimiento de masa, en la capacidad, eso que llama Aquiles Nazoa la capacidad creadora de los pueblos. Fue ahí donde residió la importancia de la fuerza que logró construir el movimiento o el partido bolchevique. Resumen de la exposición: un partido denominado secta, un partido sin capacidad. Hay varias experiencias que se las narro en el debate sobre qué hacía, por ejemplo, el ministro de Finanzas. ¿Quién era el ministro de Finanzas? ¿O quién fue el ministro de Asuntos Militares en la primera etapa y cuál fue su papel? ¿O la renuncia de Lunacharsky en plena insurrección? El ministro de Educación renunció porque los bolcheviques destruyeron el palacio de yo no sé qué cosa y rompieron las estatuas. Y renunció en plena revolución al Ministerio de Educación. Esas experiencias históricas fue la confianza en las masas lo que permitió que esos hombres hicieran la revolución, la primera revolución socialista, que reviste una importancia, para cerrar, que reviste una importancia histórica enorme porque estamos a 100 años de esa revolución y
personalmente creo que nos acercamos a una situación revolucionaria a nivel mundial. No profundicé la parte de las condiciones históricas del imperialismo en aquel momento, que lo podemos hacer en el debate, pero evidentemente las condiciones de confrontación interimperialista y las condiciones históricas de crisis del capitalismo vuelven a nacer hoy, 100 años después, con quizás más fuerza. Chan, chan. Chan, chan, retoñado.